Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Es una alegría nuevamente estar estudiando con ustedes la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El anterior video, el último video que hemos visto, refutamos la idea de la naturaleza de Cristo de Roy Adams. Hemos visto cómo hoy en día está reinando la nueva teología en estos últimos tiempos. Hemos ido viendo el cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo desde los años 1960, después que salió el libro Preguntas sobre Doctrina. Y hemos visto hasta ahora 6 videos, empezando desde reacciones de preguntas sobre doctrina hasta refutando la naturaleza de Cristo de Roy Adams. El día de hoy vamos a estudiar una carta de la mensajera del Señor que recientemente se descubrió. Aproximadamente por los años 1990, por la década de 1990, se descubrió una cita de la hermana White. Y esta cita nos confirma sobre la naturaleza de Cristo en su estado caído. Hemos tocado 15 temas, 15, hablando sobre la naturaleza de Cristo. Y en todos esos temas hemos visto la veracidad de las citas de la mensajera del Señor, que Cristo vino con naturaleza caída. Hoy vamos a descubrir esta carta y vamos a adentrarnos en la historia de la carta. Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por tus cuidados, tus bendiciones para con nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender tu palabra y también a ver esta cita que es tan importante para así confirmar lo que has confirmado a tus profetas y también a tu mensajera y a todos los pioneros adventistas que estaban de acuerdo a la ley y al testimonio. Te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y no poder cegarnos con el vino de Babilonia. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 15, el verso 3. Romanos 15, 3 dice: Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Vamos a ver que este texto refleja lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo Cristo no se agradó a sí mismo. En todos estos 15 temas que hemos tocado de la naturaleza humana de Cristo, hemos visto lo que dice la palabra de Dios, hemos visto lo que dice la mensajera del Señor con todas sus citas que parecen controversiales. Hemos examinado la carta a Baker, hemos visto lo que han escrito los pioneros adventistas como Jones, Waggoner, Prescott. También hemos visto lo que se escribió desde 1916 hasta 1952, un resumen de todo el tema de la naturaleza de Cristo en el adventismo. Después hemos visto el cambio doctrinal que hubo y posteriormente nos hemos centrado desde el tema número 10, todas las citas que se escribió posterior a 1957. Y en todos los temas mencionados nos hemos basado en textos clave para entender que Cristo vino con una naturaleza caída. Así como Juan 1:14, el verbo fue hecho carne, así como Romanos 1:3, del linaje de David según la carne, Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado, Hebreos 2:10, Hebreos 2:14, participó de carne y sangre, Hebreos 2:16, tomó la simiente de Abraham, Hebreos 2:17, en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:18, poderoso para socorrer a los que son tentados, Hebreos 4:15, tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 5:8, por lo que padeció y aprendió la obediencia, Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento, Jesús nació de mujer, nacido bajo la ley, Filipenses 2:7, semejante a los hombres, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. 1 Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y 1 Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina.
Todos los textos que mencioné lo hemos visto en los anteriores estudios, y todos estos textos nos muestran que Jesús vino con una naturaleza caída, la cual es la naturaleza de Adán después del pecado. 15 temas enriquecedores que nos muestra que Cristo vino con una naturaleza caída. Pero siempre al hablar de la naturaleza de Cristo han surgido dudas con ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra tendencia, la palabra propensión y la palabra pasión. Entonces, este estudio está enfocado en estas palabras y más que todo yendo a la carta original, la cual vamos a analizar, que se ha descubierto recientemente. ¿Por qué digo recientemente? Porque no es hace más de 50 años, para la década de 1990, específicamente para 1994. Sí, pasaron 30 años desde que la carta se descubrió. Y para poder comenzar, quiero dar lectura a esta cita que también lo analizamos en el canal. Y dice de la siguiente manera: Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Vemos que cuando la mensajera del Señor dice no alimenta pasiones semejantes a las nuestras, quiere decir que Jesús nunca cultivó sus pasiones para poder hacer el mal, para poder pecar. Nunca Él cultivó sus pasiones porque no alimentó esas pasiones. Y así Él no pecó. Y esa naturaleza humana que Él tenía rehuía el mal. Él nunca quiso probar el pecado porque lo odiaba en su carne. Y eso no quiere decir que Él venga con naturaleza de Adán antes de la caída, sino que con su naturaleza pecaminosa Él aborrecía el pecado. ¿Y por qué iniciamos con esta cita del espíritu de profecía? Porque vamos a ver que antiguamente, en el tiempo de los pioneros adventistas, Waggoner y Jones, los más prominentes de la justificación por la fe desde 1888, han predicado del tema de la naturaleza de Cristo, y siempre a Cristo lo pusieron con un hombre que tenía tendencias al pecado. Entonces, ¿la misma hermana White se contradijo con los pioneros adventistas? La respuesta es no, queridos hermanos. Vamos a leer lo que dicen estos dos libros. Hemos examinado la cristología de Waggoner y Jones y hemos visto que la mensajera del Señor estaba a favor de la cristología de estos dos hombres, no como lo dice Roy Adams, que en el anterior estudio hemos visto que él totalmente estaba en contra de la cristología de Waggoner y Jones y ha hecho todo lo posible para decir que la hermana White no apoyaba a Waggoner y a Jones en cuanto a su cristología. ¿Y qué escribieron estos hombres en cuanto a las palabras propensiones y pasiones aplicadas a Cristo? Por ejemplo, voy a dar lectura al libro que escribió primeramente E.J. Waggoner, de Cristo y su justicia, y después al libro que escribió A.T. Jones, del camino consagrado. Y dice así: Cristo y su justicia, la página 18 en español, que a la carne que asumió, hablando de Cristo, tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída. Ahora, ¿qué dijo Alonzo Triver Jones hablando de Cristo? Si Él no tomó la misma carne y sangre que tienen los hijos de los hombres con su propensión a pecar, entonces, ¿dónde podría haber alguna filosofía o razón de cualquier tipo en su genealogía, tal como se da en las Escrituras? Entonces, cuando ellos estaban estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta que Romanos 8:3, cuando dice en semejanza de carne de pecado, realmente la palabra de Dios quiere decir que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa, con sus tendencias a pecar, pero Él nunca cedió a la tentación. Ese fue el punto de la cristología de Waggoner y Jones. Y aquí Jones está diciendo, si Jesús no tomó la carne y la sangre con las propensiones al pecado, entonces de nada serviría su genealogía, lo que habla Mateo el capítulo 1. Y también Waggoner decía que Cristo venció y así también nosotros podemos vencer como Él venció.
Y ese ha sido el punto de su cristología desde la década de 1880 en adelante, porque hemos visto el anterior estudio que Roy Adams totalmente ha hecho todo lo posible para negar la cristología de estos dos hombres. Pero en el Congreso de 1888 es evidente que se presentó la verdadera justificación por la fe y también la naturaleza de Cristo. Y ahora, ¿por qué muchos niegan los escritos de Waggoner y Jones en cuanto a este punto que dice que Jesús tenía las tendencias pecaminosas? Desde el cambio doctrinal que hubo, vamos a ver que pusieron a Cristo como Adán antes de la caída, que él tenía una naturaleza de Adán sin propensiones ni pasiones al pecado. Y también como lo puso Tim Poirier al sacar los escritos de Henry Melville, al decir que Jesús no era como Adán antes de la caída ni como Adán después de la caída, sino que él tenía otra naturaleza, ni la de Adán antes ni la de Adán después. Y eso todo ha venido por el cambio doctrinal de 1957. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la hermana White no estaba en contra de la cristología de Waggoner ni de Jones. Por ejemplo, ahí, como ustedes pueden ver en su pantalla, carta 150, 1896. La hermana White le envía una carta a su hijo y a su esposa, o sea, a su nuera, a Edson White y a su esposa Emma, y dice de la siguiente manera: Letters and Manuscripts, el volumen 11, el año 1896, el párrafo 5. He decidido negociar con Pacific Press para publicar La vida de Cristo. Ahora estamos esperando que obtengan recortes para incluirlos en el libro. El primer libro está completo, el segundo está en proceso de finalización, pero cada mes tengo que dedicar exclusivamente a mis trabajadores a la preparación del correo para Estados Unidos y otros países. Entonces la mensajera del Señor le está diciendo a su hijo que está negociando con la Pacific Press para publicar el libro La vida de Cristo. Y esta carta la hermana White le escribió a su hijo el año 1896. Aquí tengo en mis manos el libro La vida de Cristo. El libro La vida de Cristo era antecesor al libro El deseado de todas las gentes, la cual es la obra más completa hablando de la vida de Cristo, de la mensajera del Señor. Este libro, La vida de Cristo, es un libro resumido de la vida de Jesús. Entonces la hermana White le está mencionando a su hijo, Edson White, que ya va a ir a publicar en la Pacific Press el libro La vida de Cristo, que se dividió primeramente en dos partes, la primera y la segunda, y posteriormente para 1898 sacaría el libro El deseado de todas las gentes. ¿Y por qué les menciono el libro El deseado de todas las gentes y su antecesor libro, que sería La vida de Jesús? Porque en El deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor escribió: como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esta cita lo leímos más de 4 o 5 veces en esta serie de estudios, queridos amigos. La hermana White totalmente con esta cita estaba de acuerdo con la cristología de Waggoner y Jones. ¿Y por qué decimos esto? Porque la cita dice que como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Nosotros sabemos que cuando nacemos, no nacemos con pecado, no nacemos con la herencia del pecado. En otras palabras, que nosotros no somos responsables por el pecado de nuestros padres. Nacemos con las tendencias a pecar. Nacemos con una naturaleza caída y pecaminosa. Nacemos con propensiones al pecado. Entonces la cita dice: como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la gran ley de la herencia tiene que ver con los antepasados que uno tiene. Así como en Mateo el capítulo 1 vemos toda la genealogía de Cristo. Y esa herencia tal Jesús la tomó como cualquier hijo de Adán, dice la cita. Y esto basándose en Romanos 8:3, que él vino en semejanza de carne de pecado,
basándose en el Romanos 1:3, del linaje de David, según la carne, también basándose en Hebreos el capítulo 2, del verso 14 al 18, que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, y muchos no aceptan esta cita al poder decir que Jesús tenía naturaleza con propensiones al pecado. Aquí en esta cita la mensajera del Señor está diciendo que Jesús también aceptó las propensiones y pasiones y tendencias al nacer. Y son las pasiones y tendencias heredadas, porque nosotros, queridos hermanos, nacemos con tendencias a pecar, pero la ley no condena la naturaleza pecaminosa. Nosotros no nacemos pecadores, sino que cuando nacemos y cultivamos esas propensiones, la ley nos condena. Y así se cumple la Escritura, como dice Romanos 3:10, que no hay justo ni uno solo. Y todos nosotros hemos transgredido la ley. Y ahora, ¿qué pasa con Cristo? Jesús también tenía que aceptar la ley de la herencia de sus antepasados terrenales. Y no solamente en lo físico, sino también con las propensiones y pasiones y tendencias al pecado, heredadas de sus antepasados. Pero él jamás cultivó esas tendencias para el mal. Por eso es un ejemplo de una vida sin pecado en Cristo Jesús. Por eso se dijo en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá. Obviamente que Jesús nunca pecó, por eso dice la Biblia, el santo ser que nacerá. Así lo entendieron todos los pioneros adventistas por la década de 1890. En todo el siglo XX, queridos amigos, lo creyeron así. Hasta 1950 aproximadamente, que ya se estaba cambiando la cristología original. Todos los pioneros pensaban que Jesús tenía tendencias heredadas. Si no fuera así, Él no sería un ejemplo para nosotros. Ellos tenían totalmente la verdad de la cristología, queridos amigos. Y así podemos ver que en el mismo deseado de todas las gentes, en el bautismo de Cristo, se escribió estas palabras. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellas que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión, a pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída. La voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. ¿Y cuáles eran esas palabras? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando esa voz se escuchó, era para fortalecer al Salvador para el cumplimiento de su misión. Y así vemos que la mensajera del Señor escribe, a pesar de la humillación que implicaba al tomar sobre sí la naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Entonces todo nos mostraba que Jesús vino con naturaleza caída. Y solamente es un sinónimo al decir naturaleza pecaminosa. Entonces la mensajera del Señor también creía que Jesús tenía estas tendencias heredadas de sus antepasados. Pero hay una cita que nos confirme así, literalmente, que Jesús vino con tendencia al pecado, escrito por el puño y letra de la mensajera del Señor. Entonces vamos a remontarnos nuevamente a la historia para poder entender y así para poder leer la cita que se descubrió en el año 1994. Así como Waggoner y Jones, Prescott creía que Jesús vino con naturaleza pecaminosa y con las tendencias y propensiones heredadas de sus antepasados. ¿Y quién fue Prescott? Él fue un profesor, también fue pastor y ocupó muchos cargos dentro de la iglesia. Realmente es un hombre muy reconocido dentro del adventismo. Se podría decir que él siguió los pasos de Waggoner y Jones. Y él escribió bastante. Y aquí podemos ver un sermón que él dio el 31 de octubre de 1895. Recordémonos esa fecha. Aparte que Martín Lutero haya clavado las 95 tesis, esa misma fecha, Prescott, el 31 de octubre de 1895, predicó un sermón titulado El Verbo se hizo carne. Y ahí podemos verlo en The Bible Echo Articles.
William Warren Prescott, que se publicó el 6 de enero de 1896. The Bible Echo fue una revista fundada en Australia por Stephen Nelson Haskell y por Corliss, por los dos pastores de ese entonces. Y ahí podemos encontrar todo el sermón de W. Prescott. También en este libro, En el poder del Espíritu, que es una recopilación de todos sus sermones. Aquí podemos ver: el Verbo se hizo carne, discurso del 31 de octubre de 1895. Y voy a dar lectura a lo que dice: Jesucristo tuvo exactamente la misma carne que nosotros llevamos, carne de pecado, carne en la que pecamos, sin embargo en la que Él no pecó, sino que llevó nuestros pecados en esa carne de pecado. No dejes de lado este punto, no importa cómo lo hayas visto en el pasado, míralo ahora tal como está en la palabra, y cuanto más lo mires de esa manera, más motivos tendrás para agradecer a Dios que así sea. Cristo vino con la misma carne que nosotros tenemos, con la carne de pecado, pero sin embargo, Él no pecó. Obviamente que Warren Prescott se estaba refiriendo que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa con sus tendencias y propensiones al pecado. Y en todo el sermón del 31 de octubre de 1895, Él predicó esas palabras. Pero recordemos que ese mismo año, la mensajera del Señor le envió una carta al pastor W. H. Baker. ¿Se acuerdan de esa carta? La cual dice: tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todo como es tentada la naturaleza humana. Él podría haber pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Entonces podríamos decir que la hermana White se está contradiciendo ella misma con el deseado de todas las gentes. Podríamos decir que esta carta que le envió al pastor Baker en ese mismo año está diciéndole indirectamente a Jones, a Waggoner y a Prescott que su cristología de ellos estaba errada. ¿Por qué la hermana White dijo que en Cristo no había ninguna propensión y al mismo tiempo apoyaba a Prescott, a Jones y a Waggoner en cuanto a su cristología? Para poder adentrarnos en la explicación, voy a dar lectura a lo que dice un libro que titula Doctrina sobre la naturaleza humana de Cristo en el Adventismo desde 1950, escrito por Bruno Steinwink. Este libro no lo conocía, realmente buscando información me encontré con este libro que también aporta mucho, así como El Verbo se hizo carne de Ralph Larson, 100 años de Cristología, o también como el libro de Jan Surker, Tocado por nuestros sentimientos. Y dice así el libro de Bruno Steinwink, de la Cristología de Prescott. Aquí hace una declaración un hombre llamado Lowell Vernon Hise. ¿Quién fue Lowell Vernon Hise? Fue un profesor de teología en la década de 1975. En ese año estaban hablando en cuanto a la humanidad y naturaleza de Jesús. De esa misma forma, este hombre llamado Lowell Vernon Hise hace un comentario en cuanto al sermón de W. Prescott y vamos a tomar mucha atención. Dice así Lowell Vernon Hise: en esa predicación, el Verbo se hizo carne. Prescott afirma enfáticamente que Cristo tomó carne pecaminosa y su propósito era que, habiendo purificado la carne pecaminosa, mediante la morada de su presencia, pudiese venir ahora y purificar la carne pecaminosa en nosotros y glorificarla en nosotros. Es posible que Ellen White pudiera apreciar una deriva peligrosa en esa declaración. Cierto, no una crisis, no un problema digno de pública atención a la vista de la buena obra que Prescott estaba haciendo, pero sí de la suficiente magnitud como para ser necesario su abordaje en la carta a Baker, escrita solo un mes después de la aparición de ese sermón de Prescott en The Bible Echo. La conexión inequívoca entre la predicación de Prescott y la carta de Ellen White a Baker sugiere con fuerza que la advertencia y precauciones de la carta de Ellen White se aplican de forma particular a la posición que presenta el sermón de Prescott.
¿Qué está proponiendo aquí Lewel Vernon Hise? Él está proponiendo que la carta que la hermana White le mandó al pastor Baker diciéndole que en Jesús no había ninguna propensión al mal, también le está mandando al pastor W. Prescott indirectamente, porque ella no estaba de acuerdo con la cristología que estaba predicando W. Prescott. Eso está diciendo el teólogo Lewel Vernon Hise, queridos hermanos. Para 1975, en la Universidad de Andrews, había un discurso sobre la cristología de la hermana White, y de esa manera se presentó en la clausura del curso T600 para marzo de 1975, específicamente el 18 y 19 de marzo de 1975. Entonces, al hablar de la naturaleza de Cristo, obviamente tenían que hablar de la carta a Baker. Y este hombre, Lewel Vernon Hise, propone que la mensajera del Señor estaba en contra de la cristología de W. Prescott. Y eso es verdad, queridos hermanos. ¿Será que la hermana White indirectamente, al mandarle la carta a Baker, le habrá mandado a Prescott para poder estar en contra de su cristología? No, hermanos. Solamente tenemos que ir a la declaración de Letters and Manuscripts, el volumen 10 de 1895, el párrafo 1. El Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott. La reunión de campo ya lleva 3 semanas en sesión, el jueves pasado, y continuará hasta el próximo martes. El hermano Prescott ha estado expresando las ardientes palabras de la verdad, tal como las escuché de algunos en 1844. La inspiración del Espíritu de Dios ha estado sobre él. Esas palabras son más que contundentes para decir que la mensajera del Señor estaba totalmente a favor de la cristología de W. Prescott. Pero llega un hombre para 1975 llamado Lewel Vernon Hise diciendo que ella no estaba a favor de la cristología de W. Prescott. Pero en la carta de Letters and Manuscripts muy bien dice la mensajera del Señor que el Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott. La hermana White estaba totalmente feliz del mensaje de la cristología de Prescott el 31 de octubre de 1895. Estaba feliz y estaba a favor de la cristología de Prescott. Para poder continuar, voy a dar lectura a lo que dice el libro de Golden Chain, para poder explicar la carta a Baker. Este libro de Golden Chain, ustedes recordarán, queridos hermanos, que lo escribió Robert J. Williams. También analizamos muchas citas de este libro, afirmando la cristología original que creían los pioneros. Por ejemplo, Robert J. Williams explica de la siguiente manera la carta a Baker. Inciso A. La carta no la dirigió a Jones o a Waggoner ni a Prescott. Inciso B. No menciona por nombre ni alude a la posición de Jones o Waggoner o Prescott. Inciso C. No condena ni siquiera remotamente las posiciones de ellos, solo condena las distorsiones de dichas posiciones. Inciso D. Si Ellen White hubiera tenido la intención de oponerse a Jones o a Waggoner o a Prescott en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo, sabía bien cómo escribirles cartas a ellos. La idea de aludir indirectamente a Jones o a los otros dos mediante una carta enviada a Baker en Australia con la intención de rebatir solapadamente a Jones o a Waggoner o a Prescott es inadmisible para quien conozca el carácter abierto y franco de Ellen White. Inciso E. Es significativo que Ellen White no hizo disposición alguna para que se publicara la carta ni para que se incorporaran porciones de la misma en testimonios editados por aquella época. Si Ellen White hubiera percibido que la cristología de Jones o Waggoner y de Prescott fuese defectuosa o peligrosa, no había dudado en publicar su carta a Baker en los mensajes que componen los volúmenes 5, 6, 7, 8, 9 de Testimonio para la Iglesia. Si la hermana White estuviera en contra de lo que escribieron Waggoner, Jones
o Prescott de su cristología, directamente les hubiera escrito a ellos, y no como dice Lyell Vernon Hise, al decir que indirectamente les escribió a ellos, escribiéndole a Baker. Y número 2, la hermana White hubiera publicado la carta en sus testimonios. No hay ningún indicio que la mensajera del Señor publicara la carta que solamente le mandó al pastor W.L.H. Baker allá en Australia. La hermana White no publicó la carta, queridos hermanos. Lo hubiera publicado más que todo en el deseado de todas las gentes, si ella realmente hubiera querido que todos lo leyeran, que todos puedan leer las declaraciones que ella hizo en esa carta. De esa manera, ¿cómo vemos este asunto? Voy a dar lectura a lo que dice The Golden Chain, la página 40, la cual explica Robert J. Williams. Ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Este lenguaje no tiene sentido a menos que se entienda que la frase ni por un momento implica el ejercicio de la elección personal de momento a momento. Tal expresión no tiene sentido si se refiere a la herencia genética. Así, una propensión al mal se entiende como un carácter pecaminoso que implica una elección personal. En la misma carta, su contexto aclara su significado. Nunca, de ninguna manera, dejéis la más mínima impresión en la mente humana de que una mancha o corrupción o inclinación a la corrupción reposaba sobre Cristo o que Él de alguna manera cedió a la corrupción. Entonces, ¿cómo entendemos la carta a Baker? Primero, que ella no estaba en contra de la cristología de Waggoner y Jones y de Prescott. Y la carta a Baker nunca hace entender que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, o que vino con otra naturaleza diferente a la nuestra, como muchos han puesto una tercera opción, así como Roy Adams, como George Knight, primeramente como Tim Poirier. Mas las palabras, ni por un momento hubo en él una propensión al mal, se está refiriendo a que Jesús nunca cedió a la tentación, porque si dice ni por un momento, quiere decir que ni por un momento Él cedió a la tendencia que Él tenía, porque Él tenía una tendencia heredada, pero ni por un momento cedió a la corrupción, cedió a esa propensión. Si nosotros entendemos que Él no tenía una propensión heredada con esta cita, podríamos totalmente estar en contra de todo lo que escribió la mensajera del Señor. Y le siguió diciendo, nunca de ninguna manera dejes la más mínima impresión de que Él tenía una mancha de pecado. En otras palabras, si nosotros totalmente cambiamos el significado de esta carta al decir que Jesús no tenía tendencias heredadas, entonces podríamos sacar de contexto y de esa manera cambiar la cristología original, hermanos. Porque no podemos nosotros contradecir lo que dijeron los pioneros y también la misma mensajera del Señor. Y cabe recalcar también que Baker en ese entonces tenía tendencias a adoptar el adopcionismo, la cual lo explicamos ya en el video número 6 de esta serie de estudios. El adopcionismo lo creyeron en el siglo II y en el siglo III para poder decir que Jesús era adoptado, para decir que Cristo no era divino, más bien era adoptado. Entonces ahí totalmente esos padres de la iglesia, como lo conocemos, han distorsionado la deidad, han distorsionado a Cristo, al Cristo de la Biblia. Pero Baker tenía esas tendencias a poder leer esa literatura, o estaba leyendo ya esa literatura. Por eso la mensajera del Señor le envía esa carta a él y a su esposa, allá en Tasmania. Le envía esa carta. No le envía a Prescott, ni a Jones, ni a Waggoner, ni tampoco lo publica en Review and Herald o en algún testimonio posteriormente. Para la década de 1950 saldría esta carta al aire. Podríamos decir que 50 años aproximadamente. Nadie conocía esta carta. Los fideicomisarios sacaron al aire y lo pusieron en preguntas sobre doctrina.
Primeramente, el Leroy Froome hizo todos esos cambios para poder presentar a los evangélicos a un Cristo que no era el Cristo que la iglesia adventista original había predicado hace 50 años atrás aproximadamente. Aquí tengo una cita para explicar la carta a Baker. Por ejemplo, en la Review and Herald, el 16 de mayo de 1893, el párrafo 3 dice: se debe renunciar a la autocomplacencia, el orgullo y la extravagancia. No podemos ser cristianos y satisfacer estas propensiones. Cuando la mensajera del Señor escribe renunciar a la autocomplacencia y no satisfacer estas propensiones, se está refiriendo que esas propensiones ya estaban siendo cultivadas. De esa misma forma, esa palabra propensión se refiere cuando él escribió: ni por un momento hubo una propensión en Cristo Jesús, porque Jesús nunca cultivó esa propensión. Podemos ver que a esa propensión se refería la mensajera del Señor, no a una propensión heredada o a una tendencia heredada o una inclinación heredada, sino a una propensión cultivada. Por eso dice en la carta: no podemos ser cristianos y satisfacer estas propensiones. Jesús jamás tuvo que renunciar a la autocomplacencia y al orgullo, porque en él jamás hubo orgullo ni autocomplacencia. Jesús jamás pecó, pero él sí tuvo que luchar con sus propensiones heredadas. Por eso vino como cualquier hijo de Adán al aceptar los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces todo tiene sentido, queridos hermanos. Todo tiene sentido al explicar las cartas, al explicar las citas de la mensajera del Señor, para que de esa manera no podamos sacar una conclusión errónea y así poder decir que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, basándonos en la carta que la hermana White le mandó a Baker, y no examinar las demás citas cuando ella dice que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Muchos no entienden este asunto y sacan sus propias conclusiones para no decir que Jesús vino con naturaleza caída. Y eso es triste, hermanos. Y solamente voy a mencionar un ejemplo. En el tema número 11 hemos visto la cristología de J.R. Spangler y también de Thomas Davis. ¿Quién fue J.R. Spangler? Él fue el editor de la revista Ministry Magazine, la cual anteriormente fue Roy Allan Anderson. Este hombre, J.R. Spangler, realmente creía en la verdadera naturaleza de Cristo, la cual creyeron los pioneros y la misma hermana White. Pero cuando salió pregunta sobre doctrina, él, en la revista Ministry de abril de 1978, por esa carta de Baker, la cual no lo analizó y lo malinterpretó, escribió estas palabras: a la luz de esta afirmación, he tenido que admitir que cualquier tipo de naturaleza pecaminosa que Cristo tuviera, si la tuviera, no tenía propensión, ninguna inclinación natural, tendencia o inclinación hacia el mal. Esta conclusión sacó al leer la carta a Baker. Pero podemos ver que totalmente lo ha distorsionado, hermanos, lo ha malinterpretado, porque él dijo: no tenía ninguna propensión natural. Él tenía una propensión natural, queridos hermanos, Cristo, pero nunca tuvo una propensión cultivada, porque Él jamás cultivó, jamás alimentó. Nosotros alimentamos pasiones y propensiones. De esa manera vemos solamente un ejemplo de J.R. Spangler, que tristemente confundió las tendencias heredadas y las tendencias cultivadas. Pero la cita que hemos leído de la Review and Herald del 16 de mayo, muy bien dice la mensajera del Señor que tenemos que renunciar a la complacencia y el orgullo, porque son unas propensiones. Hablando de las propensiones ya cultivadas. Y a esa propensión se refería cuando la hermana White le envió al pastor Baker para 1895. Y aparte que él estaba creyendo o estaba teniendo esas tendencias al adopcionismo.
Y así lo entendieron los pioneros, queridos hermanos, queridos amigos. Siempre tenían el concepto bíblico de Romanos 8:3, al decir que Jesús, si no tenía tendencias ni pasiones ni inclinaciones heredadas, no podría ser nuestro ejemplo. Así de sencillo lo entendieron. Pero siempre recordemos, queridos hermanos, que cuando expliquemos la naturaleza de Cristo, siempre tenemos que decir tendencias heredadas, propensiones heredadas y también inclinaciones heredadas. Porque si solamente decimos tendencias, pasiones, propensiones sin decir la palabra heredadas, entonces podríamos hacer mucha confusión en la hermandad. Ahora voy a proceder a leer la carta que se perdió y se encontró el año 1994. La carta se remonta a Letters and Manuscripts, el volumen 18 del año 1903. Ahí podemos ver que la hermana White le escribió al doctor Kellogg. Y así inicia la carta. Recientemente, el Espíritu de Dios me ha instado a decirles algunas cosas que no dije en la conferencia general en Oakland, porque sentí que ese no era el momento ni el lugar adecuado para mencionarlas. He esperado que prestes atención a los mensajes que te han sido transmitidos y humilles tu corazón ante Dios, pero no has hecho esto. Recordemos que para 1903, Kellogg ya estaba adoptando las ideas panteístas y de esa manera estaba influyendo a muchos con esa doctrina que totalmente era una apostasía alfa que la iglesia pasó por ese entonces. Y la hermana White le envía una carta, o bueno, le escribe una carta exhortándole de lo que ella quería decirle en la conferencia en Oakland. Y así le sigue exhortando en toda la carta, pero llegamos al párrafo 14 cuando la hermana White empieza a hablar sobre la naturaleza de Cristo. Dice: cuando Cristo anunció por primera vez a las huestes celestiales su misión y obra en el mundo, declaró que debía abandonar su posición de dignidad y disfrazar su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del infinito Dios. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Él descendió de su trono de supremo mando, se despojó de su manto real y de su corona real, vistió su divinidad con humanidad y vino a esta tierra para ejemplificar lo que la humanidad debe hacer y ser para poder vencer al enemigo y sentarnos con el Padre en su trono. Y aquí tomen más atención, queridos hermanos. Al venir, como lo hizo, como hombre, para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero, trabajando de todas las maneras concebibles para destruir su fe. Hizo posible que él mismo fuera abofeteado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. Esta es la cita que se perdió, queridos amigos. La cita que lo encontraron en 1994. Podríamos decir 100 años después. Y muy bien hemos leído que la mensajera del Señor dice que Jesús vino y fue sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Mencionamos que nosotros no heredamos el pecado al nacer, sino que heredamos las tendencias al pecado. Por eso tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Ahora la mensajera del Señor dice que Jesús enfrentó y ha sido sometido a las tendencias, a las malas tendencias que el hombre es heredero. Tan contundente la cita, queridos hermanos. Esta cita confirma que la mensajera del Señor estaba totalmente a favor de la cristología de Waggoner, de la cristología de Jones y la cristología de Prescott. Solamente tenemos que remontarnos aproximadamente 8 años antes, cuando leemos la expresión: ni por un momento hubo en él una propensión al mal, la cual ya lo explicamos en su contexto, a la luz
del libro de Robert J. Williams, y también lo explicamos en el sexto estudio a la luz del libro de Ralph Larson, El Verbo se hizo carne, o La palabra se hizo carne. Parece que esta carta nunca le llegó al Dr. Kellogg, porque ella estaba viendo cómo iba surgiendo la apostasía alfa, y ella quería que totalmente el Dr. Kellogg pueda reflexionar de su error del panteísmo. Entonces lo más probable es que jamás le haya llegado esta carta al Dr. Kellogg. Y quiero dar lectura a lo que dice Jan Zurcher en su libro Tocado por nuestros sentimientos, la página 148 de la cita que hemos leído de la Mensajera del Señor. Ese texto tiene paralelo con algo que Ellen White publicara en Early Writings. Usó por primera vez la expresión naturaleza humana caída para descubrir la naturaleza asumida por Cristo. En la declaración de 1903 deseó ser más precisa. De inicio ella escribió: con todas las malas tendencias de las cuales el hombre es heredero, hizo posible ser herido por las agencias inspiradas por Satanás. Eso pareciera ser un claro apoyo a una naturaleza humana sujeta a todas las tendencias malas a las cuales Cristo nunca cedió. Así como usó la primera vez en Early Writings, en primeros escritos, la naturaleza humana caída de Cristo, en la declaración de 1903, ella fue más enfática al decir que Jesús fue sometido a las malas tendencias, la cual todo hombre es heredero. Es fácil de entender, queridos amigos, hermanos, pero hoy la nueva teología tristemente ha socavado y ha hecho todo lo posible para cambiarnos al Cristo de la Biblia. Si Jesús no hubiera tomado las tendencias, las propensiones y las pasiones heredadas, entonces no hubiera sido un ejemplo para todos nosotros. La misma hermana White lo mencionó al decir que si Jesús no hubiera tenido nuestra naturaleza, entonces no hubiera sido un ejemplo para todos nosotros. No hubiera sentido cómo el hombre es ser tentado. No hubiera luchado y batallado con sus pasiones y propensiones heredadas. Y así no nos hubiera entendido cómo es ser tentado en una naturaleza pecaminosa. Es ilógico, queridos hermanos, la nueva teología en los días de hoy. Totalmente esa nueva teología ha confundido a la hermandad para decir que nunca vamos a poder alcanzar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y sigue diciendo la carta: como cabeza de la humanidad, Cristo vivió en esta tierra una vida perfecta y coherente conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Cuando dejó los atrios del cielo, anunció la misión que se proponía cumplir. He aquí, yo vengo, declaró. En el volumen del libro está escrito de mí: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Salmos 40, 7 y 8. Siempre lo más predominante en su mente y corazón era el pensamiento: no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Lucas 22, 42. Este fue el principio infalible que le impulsó en todas sus palabras y obras y que moldeó su carácter. Entonces el Mesías, que vino con las tendencias al pecado heredadas, vivió una vida perfecta, conforme a la voluntad de su Padre. Y en esas tendencias heredadas que él tenía, se escribió en el Salmo 40: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Él pudo hacer la voluntad de su Padre al tener las propensiones heredadas al pecado, hermanos. Y así su mente y su corazón siempre estaban en el pensamiento: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y esas palabras le moldeaban su carácter, hermanos. Ahora, cuando la hermana White dice le moldeó su carácter, no es que él tuvo un carácter defectuoso antes para que lo moldease, sino que él tuvo que batallar con sus pasiones y ejercitar fe. De esa manera, él fue perfeccionado en su carácter, hermanos, porque él tuvo que aprender la obediencia, porque él no tenía naturaleza de Adán antes de la caída. Por eso vemos que él es nuestro ejemplo en todo. Y ahora quiero dar lectura
a la Adventist Review del 17 de febrero de 1994, como puedes ver ahí en tu pantalla. Ellen White Letter Comes to Light. En esta revista salió la carta inédita, la cual ya hemos leído, de 1903, cuando la hermana White le envió esa carta al Dr. Kellogg. Y quiero dar lectura a la Adventist Review del 17 de febrero de 1994. Voy a dar lectura a esas letras que ves en el recuadro amarillo. Esto lo escribió William Johnson, quien fue el editor de la Adventist Review. Y dice de la siguiente manera: el patrimonio de Elena G. de White ha anunciado el hallazgo de una nueva carta de Elena G. de White. La carta, fechada del 29 de agosto de 1903, está dirigida al Dr. John Harvey Kellogg y fue redactada en Elmhurst Bend, Santa Elena, California. Tim Poirier, subdirector y archivero de Ellen White Estate, se topó con la carta en diciembre pasado mientras trabajaba en el archivo de documentos. Este archivo consta de cientos de carpetas que contienen materiales históricos relacionados con Elena G. de White, el patrimonio White y la historia adventista del séptimo día. Una de las carpetas contenía copias adicionales de manuscritos relacionados y principalmente con Battle Creek y la controversia de Kellogg de 1902 a 1908. Entonces, ¿qué hemos entendido? Fue hallada una carta por el patrimonio White. Lo halló Tim Poirier. Sabemos que Tim Poirier fue el que sacó los escritos de Henry Melville para decir que la hermana White también creía como Henry Melville. Todo eso lo analizamos en el estudio número 13 de esta serie de videos. Entonces, como dice el escrito, había cientos de carpetas y materiales de la hermana White y todo lo relacionado con el adventismo. Y así Tim Poirier en diciembre halló esta carta. Realmente no sabemos cómo lo habrá hallado, ya que la hermana White enviaría cartas a los diferentes hermanos y cómo ellos lo recopilarían en ese entonces. Eso sí, siempre me he preguntado, si la hermana White le envió la carta a Baker, entonces Baker lo tenía en su poder, y él cómo le dio al patrimonio White para que ellos puedan recopilarlo. O todas las cartas que la hermana White mandaba, el patrimonio lo recopilaba. Eso sí, tal vez tendríamos que investigar un poco más de cómo llegaba a las manos del patrimonio White todas las cartas que ella mandaba en ese entonces. Pero se nos cuenta que Tim Poirier, en todas las carpetas que había, él lo agarró y lo sacó a la luz. Y sigue diciendo el artículo: estos duplicados de las cartas de Ellen White ya se encontraron en el archivo regular. Sin embargo, Poirier descubrió que Ellen White o sus secretarios nunca habían incluido una carta K-195-1903. Un documento diferente en el archivo regular tenía el mismo número, por lo que los investigadores habían pasado por alto la carta, quienes asumieron erróneamente que estaba duplicada en el archivo regular. Entonces nos hace entender que todas las cartas de la hermana White son duplicadas, o sea que siempre hay una doble copia de cada carta de la mensajera del Señor. Y Poirier descubrió que la hermana White o sus secretarios nunca habían incluido la carta K-195-1903. Este documento era diferente porque también había otra carta que se llamaba K-195-1903. O sea que había dos cartas con el mismo nombre, pero los archiveros, mejor dicho, aquellos hombres investigadores que estaban en el patrimonio White antiguamente, habían pasado por alto esta carta, la cual hemos leído, que la hermana White le mandó al Dr. Kellogg. Habían pasado por alto, y por eso recién se descubrió para 1994. Y sigue diciendo: la carta fue obviamente leída por Ellen White, ya que contenía numerosas interlineaciones escritas de su propio puño y letra. Sin embargo, según Poirier,
probablemente nunca fue enviada al Dr. Kellogg, la cual no era inusual, ya que Ellen White durante este periodo escribió otras cartas a Kellogg que retuvo mientras esperaba ver cómo transcurrían los acontecimientos. Entonces, esta carta que hemos leído, contundente de la naturaleza humana de Cristo, fue leída por la hermana White y tiene interlineaciones por su propio puño y letra, la cual ya lo hemos leído. No sabemos a ciencia cierta si la hermana White le envió esa carta al Dr. Kellogg. Sí sabemos que ella lo volvió a leer, por eso están los interlineados en la carta. Ella estaba esperando tal vez cómo acontecerían las cosas para poder enviarle. Tal vez por eso ella no decidió enviar la carta. No sabemos, queridos hermanos. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Como la mayoría de las cartas de Elena G. de White, esta, ahora renumerada como K303-1903, trata de cuestiones prácticas, pero un párrafo toca la humanidad de Cristo y con las interlineaciones indicadas entre los símbolos, dice lo siguiente: al venir como lo hizo como hombre para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias, la cual el hombre es heredero, trabajando de las maneras concebibles para destruir su fe, hizo posible que él mismo fuera abofeteado. En toda la carta hemos visto que esa declaración habla directamente sobre la humanidad y naturaleza de Cristo, que es una de las más contundentes, queridos hermanos. Y sigue diciendo William Johnson: los estudiantes de los escritos de Ellen White estarán interesados en la frase final de este párrafo. Observarán cómo ella se preocupó por no ser mal interpretada, y al leer el borrador mecanografiado, hizo cambios de su propia mano que intentaron aclarar su significado. Esta declaración ocupará su lugar entre muchas otras que escribió sobre la naturaleza humana de Jesús. Ahora, yo no entiendo por qué William Johnson dice que al leer el borrador mecanografiado hizo cambios con su propia mano. No especifica qué cambios hizo la mensajera del Señor con su propia mano. Pero sí sabemos que la carta que le envió, o bueno, que le escribió al Dr. Kellogg, lo dejó con esos interlineados. Si hizo cambios en la carta, no era para decir que Jesús no vino con esas tendencias, con esas malas tendencias. Tal vez en otro aspecto lo habrá hecho cambios con su propia mano, porque ella creía que Jesús vino con esas tendencias heredadas que nosotros heredamos al nacer. Y esta carta va a ocupar un lugar importante sobre la naturaleza humana de Cristo. Va a ser una de las más importantes, queridos hermanos. Pero vemos que William Johnson, el que está escribiendo la Adventist Review, el director y el editor de la Review, desde 1982 al 2006, él no creía que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Él creía que Jesús vino con una nueva postura, la cual Dios mediante lo vamos a ver en el otro estudio. Y sigue diciendo en la Adventist Review el 17 de febrero de 1994. ¿Saldrán a la luz otras cartas de Ellen White? Posiblemente. Hace varios años se descubrió en un viejo baúl un lote de cartas que le escribió a Lucinda Hall. Ellen White fue una escritora prolífica y en los primeros años de su ministerio toda su correspondencia era escrita a mano. Solo después de que sus cartas comenzaron a mecanografiarse, se guardaron las copias con cuidado. Pregunta William Johnson: ¿van a salir escritos de la hermana White? Y él dice posiblemente, y ahí pone un ejemplo. Las cartas que la hermana White le mandó a Lucinda Hall fueron descubiertas porque ella no lo publicó en ningún manuscrito y en ningún libro. Lucinda Hall fue la mejor amiga de la mensajera del Señor. Entonces la hermana White le enviaba cartas a Lucinda, pero cartas personales, que al final se publicó en un libro que titula Hijas de Dios. Realmente eran conflictos que ella tenía
con James White. Una de esas cartas lo leemos en el estudio que tuvimos de la vida de James White. Si no lo has visto, te invito a que puedas ver el video que hice hace mucho tiempo de la vida de James White. Ahí la hermana White le envía cartas a su mejor amiga, Lucinda Hall. Y sigue diciendo el artículo: sin embargo, según Paul Gordon, director del Patrimonio White, no es probable que ninguna carta nueva cambie significativamente la comprensión que los adventistas tienen de sus enseñanzas. Ya tenemos una colección tan grande de sus escritos en libros, cartas, diarios y manuscritos, dice Gordon, que podemos estar seguros de saber en qué creía. Paul Gordon fue el director del Patrimonio White de 1990 a 1995. Y sí, Paul Gordon tiene razón de que una nueva carta que pueda salir de la hermana White no va a cambiar una comprensión de los adventistas. Pero eso no quiere decir que la carta que leímos no tiene valor dentro de las confirmaciones de la naturaleza humana caída de Cristo. Más bien esto confirma más aún que la hermana White estaba totalmente a favor del mensaje de la cristología de Waggoner y Jones y de Prescott. No como muchos lo mencionan, así como Leroy Ebesco, que lo analizamos en el estudio 14 de esta serie de videos, y también como el último video que analizamos del libro de Roy Adams, que totalmente estaba en contra de lo que creyeron Waggoner y Jones en cuanto a cómo ellos explicaron la naturaleza de Cristo. Porque así como Roy Adams, hay muchos teólogos que no creen que Jesús vino con las tendencias y pasiones y propensiones heredadas, las cuales nosotros tenemos al nacer. Y sigue diciendo el artículo: los lectores pueden obtener una copia de la carta K330, 1903, enviando $3 para cubrir los gastos de envío y manipulación a Ellen White Estate, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland. Entonces nos dice William Johnson que la carta valió $3 para poder enviar al patrimonio y que de esa manera te lo puedan enviar. Eso fue hace 30 años, queridos hermanos. Para poder terminar, voy a dar lectura a la misma carta que analizamos en este estudio. Nos dice Letters and Manuscripts, el volumen 18, del año 1903, el párrafo 17. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue de un carácter impecable, un ejemplo perfecto de gracia y humildad celestial. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él nos dio un ejemplo de lo que deben ser los hombres y las mujeres, si son aceptados como sus discípulos y mantienen firme hasta el fin el principio de su confianza. Muy bien, continúa diciendo la mensajera del Señor, que Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, fue un ejemplo en todo, así como para hombres y como para mujeres. Tristemente he escuchado una declaración de una persona que decía: Jesús no entiende cómo es ser tentado una mujer porque Él no fue mujer. Jesús no entiende cómo es ser tentado una persona mayor. Jesús no entiende cómo es ser tentado una persona casada porque Él nunca se casó. Y así van poniendo algunas teorías de su mente para así justificar sus tentaciones. Pero muy bien dice Hebreos 4:14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No podríamos decir que Él no entiende a una mujer, porque Él no fue mujer, que Él no entiende a una persona mayor, que Él no entiende a un casado. Jesús fue tentado en todo, incluso fue tentado peor que nosotros. Su tentación fue mucho mayor, la cual nosotros somos tentados hoy en día. Pero aún así Él no pecó. Y de esa manera es un ejemplo para cada uno de nosotros. Sigue diciendo:
En el primer periodo de su existencia humana, él no se desvió de lo que todo niño debe ser educado para ser. Preservó su honestidad, veracidad e integridad. Él era un espécimen del cielo aquí en la tierra, un ejemplo de lo que cada niño, cada joven puede ser en el hogar familiar, en manifestación de ternura, bondad, amor y perfecta obediencia. Los ángeles del cielo son designados para velar por cada niño que viene al mundo. Aquí vemos que Jesús fue un ejemplo desde su niñez, un niño obediente a sus padres. Un joven realmente que le gustaba la lectura de la Biblia y siempre era obediente, tenía amor, bondad, una obediencia primeramente a su Padre Celestial y también a José y María. A lo largo de su experiencia, durante los 33 años que pasó en esta tierra, Cristo estuvo acosado por todas las tentaciones con las que es tentada la familia humana, pero Él estaba sin mancha de pecado, fue burlado, escarnecido, escupido, coronado de espinas, crucificado. Al final de sus agonías en la cruz, había terminado su obra triunfalmente. Vemos que Dios escogió a José y María para que ellos puedan educar al Hijo de Dios. No podía escoger a cualquier mujer y a cualquier hombre para educar al Hijo de Dios. Por eso aquí en la cita nos dice que 33 años el diablo lo tentó. Esos 33 años cuenta desde su nacimiento, queridos hermanos, y también hasta su muerte, la cual fue escupido, fue burlado, le colocaron una corona de espinas y al final murió en la cruz, pero triunfó y venció el pecado en una naturaleza pecaminosa. Y con esta declaración terminamos. La vida de Cristo fue una vida de prueba continua a nuestro favor. La divinidad estaba escondida bajo el manto de la humanidad. Pero cuántos mortales, pobres y pecadores se esfuerzan por escalar hasta la cima más alta de la autoexaltación. Cristo se aleja afligido, con labios temblorosos y con llanto dice: ¿no queréis venir a mí para tener vida? Juan 5:40. Él sabe que, a menos que estos descarriados se reformen, perecerán. Ha pagado un alto rescate por su redención, pero aún así niegan a representar ante el mundo en palabra y obra al manso y humilde Salvador. La cruz de Cristo, con todo su historial de humillación del Salvador, está ante vosotros. Dice Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. A todos ellos les dará gracia y fuerza. Él será para ellos como aquel que es compasivo y amable. Él es quien da la invitación. Isaías 27:5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Y de esa manera, queridos amigos, queridos hermanos, termina la carta que la hermana White le envía al doctor Kellogg. Al final hemos leído declaraciones bastante contundentes al decir que Jesús no le gusta que una persona pueda tener orgullo, como en esta cita. No le gusta que una persona pueda tener autoexaltación, pero aún así muchos de nosotros nos negamos a representarlo en palabra, en obra y en mansedumbre, porque nosotros tenemos que representar a Cristo en todo, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en lo que hablamos, en cómo escuchamos música. En todo debemos representar a Cristo y también poder llegar a ese carácter que Él tuvo en esta tierra. Por eso Él dice: ven, sígueme, toma tu cruz. Y eso es lo que quiere el Señor ahora. Espero que haya sido de gran bendición este estudio. Hemos visto cómo la hermana White ha podido estar a favor de la cristología de los pioneros adventistas y que ella también creía que Jesús vino con esas tendencias, pero que nunca las cultivó y nunca hizo caso al enemigo, y así Él es nuestro ejemplo en todo para poder vencer el pecado.
Estamos viviendo en tiempos finales y estos temas nos hacen realmente reflexionar. Muchos dicen, estos temas no son de salvación. ¿Para qué sacas temas en cuanto a la historia y en cuanto a estas citas que no nos van a beneficiar en nada en nuestra vida espiritual? Muchos dicen de esa manera y me lo han dicho, hermanos. Pero pienso que estas citas, analizarlas en su contexto, son importantes. Porque a través de estas citas vemos la verdadera cristología y con esa información vamos a verificar la cita y así vamos a ponerlo en práctica, porque es nuestro deber que todo lo que leamos ponerlo en práctica. Si solamente sabemos teoría y no lo ponemos en práctica, entonces nos falta entender a su detalle y a su profundidad el tema, y pidámosle a Dios sabiduría con oración, hermanos, oración y ayuno, para que podamos entender este tema y de esa manera no caer en vientos doctrinales. Espero que este estudio nos haya ayudado a comprender más sobre la naturaleza de Cristo. Que el Señor te bendiga y podamos seguir en esta carrera del cristiano. Para poder culminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das, por tus cuidados y bendiciones. Hemos visto hoy un tema realmente muy importante en cuanto a la humanidad y naturaleza de Cristo. Hemos analizado cómo se ha descubierto esa carta antiguamente de tu mensajera. Y de esa manera confirmamos que Jesús vino con esa tendencia, esa propensión heredada, la cual jamás lo cultivó y nunca había una mancha de pecado en él. Y así es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado y de esa manera nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza divina, Señor. Te pedimos que puedas ayudarnos en estos últimos tiempos que estamos. También te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre está escuchando los videos, que puedas llenar su vida de bendiciones. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.